Señor ministro y al director de presupuesto, siempre se dice mucho, el director de ingresos también está aquí, siempre se dice mucho que uno dice lo que le preocupa, por no llamar ni siquiera lo malo, porque al final mi opinión es mi opinión y tengo derecho a expresarla en general y me dan el derecho de expresarla aquí con el voto mayoritario ampliamente del pueblo de San Miguelito. Y eso es lo que yo vengo a expresar en la tarde de hoy. Y digo esto porque yo me acojo, y entiendo que usted hace lo mismo como un torrijista declarado, que lo he escuchado en varias ocasiones. Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé, decía el general, por lo que yo voy a proceder a hacer lo mismo con base a esta sustentación y las preguntas que puedo tener, entendiendo que sin duda hay avances en la cartera que usted dirige y cómo está dirigiendo las finanzas, pero yo voy entonces a intervenir o a expresarme sobre lo que parece ser, a mi juicio, preocupante o delicado. Y comienzo con lo primero. Ministro, mire, y a los colegas presentes, yo creo que es, y se lo he dicho las veces que he estado aquí, tanto en el Pleno como en la Comisión, es conveniente, ministro, que ustedes cuando presentan las tablas, y estaba fotografiando algunas, revisando otras mientras usted hablaba, ustedes hacen un análisis sesgado. Es decir, ustedes deciden la métrica, cómo la llevan a cabo en cuanto a diferentes componentes. ¿Y por qué lo digo? La comparación del empleo real del 2019, es decir, de cuando ustedes estaban entrando o antes incluso que asumieran el poder, con la realidad actual en cuanto a empleo formal, no es favorable. Este gobierno no ha llegado a la cifra de empleo formal que había antes de que este gobierno llegara. Y eso es una realidad que el INEC y el Mitradel, incluso la ministra Zapata, ministra de su gobierno, lo planteó. Esa es una realidad. Que si la comparación que ustedes han hecho en la tabla es al 2020, en medio de la pandemia, a la realidad actual, esa es distinta. Pero la realidad con la que ustedes recibieron el gobierno, con la que está hoy, no es tan favorable como usted plantea. Y ojo, hago la salvedad para que no se confunda ni la sala ni quien me escucha. Yo no estoy salvando de responsabilidad ni aplaudiendo la gestión del presidente Varela. Muy por el contrario. Sin embargo, hay que ver las cifras como son. Y la realidad numérica es la realidad numérica. 2. A mí me dejó profundamente preocupado, señor ministro, que después de que el presidente del gobierno, a quien yo debo asumir usted sigue, habló en campaña por tanto tiempo de la década perdida, usted, que es una persona con un conocimiento, una capacidad y una experiencia envidiable, verdaderamente, ministro, haga las mismas comparaciones, en medio de tanto número, usted haga las mismas comparaciones que los ministros fallidos del gobierno anterior. Aquí se criticó que un ministro dijo que la economía iba volando, y aquí los diputados no se dejaron, los que estaban aquí, no dejaron de hacerle ese eco a eso, de que él decía que la economía iba volando porque el restaurante tal estaba de bote en bote. Y todo el mundo lo criticó, incluso personas que hoy ocupan parte del gobierno, ¿no? Algunas aquí sentadas. Usted, entre otras cosas, no puede decir que solamente eso, pero usted dijo que cuando usted salía, usted ve los restaurantes llenos y eso es un indicador que todo anda bien. Yo esperaría que podamos superar esa simpleza en el análisis de la realidad nacional y que podamos superar, aún más grave, la indolencia que se plantea cuando uno cree desde el sesgo de lo que ve. Lo que usted ve en un restaurante, y que yo creo que es una máxima que debemos tener claro, no habla de la realidad de los otros cientos, sino miles de restaurantes en todo el país. Ni siquiera en una ciudad, ni siquiera en una provincia de este país, pequeño pero muy diverso y distinto. Y que, como usted bien apuntaló, con el factor Gini, pese a su consideración que tenía muy propia, nosotros hemos avanzado, por lo que vi ahí, o nada o muy poco en desigualdad, que era el reto que el presidente se planteó y que debió trabajar a partir de la política pública, como ustedes le han llamado, y yo coincido, a la que se le llama presupuesto del Estado. La desigualdad no ha cambiado, y eso lo indica el indicador Gini. Y esa fue la sexta frontera de la que habló el presidente Cortizo en campaña. O sea que de salida, hasta este momento, no faltan más meses, ministro, eso se ha fallado en hacer, pese al resto de consideraciones que ustedes puedan tener. Y eso es fundamental que lo tengamos completamente claro. Yo le hago una consulta numérica, ministro. Yo tengo aquí en mi ordenador
el presupuesto de esta vigencia. Y tengo aquí en papel el presupuesto que nos entregó el presidente de la comisión para esta vigencia. Los ingresos tributarios, es decir, la recaudación, aquí está el señor director de ingresos, no van a variar de una forma, digamos, inesperada. Ustedes esperan recaudar tanto más que el año pasado como usualmente se hace. Eso digamos que es cuando menos sano. Pero cuando vamos a los ingresos de capital, a los ingresos del crédito externo, a los bonos externos, es donde viene el aumento sustancial que puede, y voy a darle grandes comillas, con el debido respeto que ustedes se merecen, viabilizar este presupuesto que a mi juicio de salida no es viable. Y recordemos que este presupuesto plantea un aumento en gastos de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Póngalo donde lo quiera poner, ministro, este presupuesto plantea ese aumento, de alrededor de 5.000 millones de dólares. Para que me confirme, ministro, con un sí o un no, ustedes van a salir para el próximo año a buscar al menos 3.5 mil millones de dólares más en deuda externa. Presidente. Para responder el ministro Alexander. En un receso de 1 minuto. Para responder. Gracias. Sí, ok. Para responder, bueno, vamos a verlo del concepto de la estrategia, ¿no? Para contestar la pregunta del diputado Juan Diego Vázquez.
Primero, la estrategia que nosotros hemos tenido durante el quinquenio, ¿no? De lo que va el quinquenio, ha sido que, uno, que el ritmo de crecimiento de la deuda vaya bajando. Y sí es cierto que en el año 20 era 19.2, en el año 21 era 9.5, ya en el 23 era 0.5.6, ya para el año 24 el ritmo de crecimiento de la deuda sigue bajando y estamos hablando ya de alrededor del 3.8%. Lo otro importante cuando uno analiza la deuda también, no, yo quisiera también dejar algo en claro. Yo no uso las cifras a conveniencia, yo trato de presentar los datos, pero es muy difícil que yo aquí, en una presentación, yo voy a empezar toda la data. Eso es muy difícil. Yo escojo ciertas datas, pero nunca, usted le respeto su opinión, pero lo importante para mí es presentar la data como son, básicamente. Bien, lo otro es la deuda pública, que el peso de la deuda pública sigue bajando, es cierto, arriba de los 60, ya para este año estamos alrededor de 54,5%. Así que otro indicador importante es que a medida que pasa el tiempo, el peso de la deuda debe ir reduciéndose. Así que ese es otro parámetro también importante, ¿no?, que uno usa para entonces también analizar el tema de la deuda. Para este año, la programación financiera implica entonces unas operaciones a nivel internacional. Yo voy a decir la total y después decir la composición. Por todo, las operaciones nuestras ascenderán a 5.812 millones de dólares. 3.000 significa la parte que tiene que ver con amortización. En el fondo, indirectamente, es un tema de refinanciamiento, ¿no?, que usualmente se hace cuando uno está manejando pasivos a través del tiempo. Y lo otro, para cerrar la brecha de necesidades del gobierno, estamos hablando de 2.812 millones de dólares, ¿no? Esa sería la otra parte. Claro, en valores absolutos, ¿no?, se ha ido reduciendo a través del tiempo. Si lo comparamos con el año 21 y 22, se ha reducido en forma importante, casualmente, la cantidad de dinero que tenemos que ir nosotros a buscar en el mercado para satisfacer entonces las necesidades del gobierno nacional. Así que yo diría que con respecto a la deuda, eso serían las cosas que yo puedo resaltar. La variación de la deuda pública en términos porcentuales año a año, cómo se ha ido reduciendo en forma importante. Segundo, el peso de la deuda pública en la economía, también cómo se ha ido reduciendo también en forma importante. El tema entonces del déficit del gobierno central, la parte de dinero que tenemos que buscar para satisfacer las necesidades del gobierno central, muy inferiores a lo que en promedio se ha tenido, ¿no?, en el pasado. Así que yo espero con eso responder a la pregunta que directamente me hizo el diputado Vázquez. Continúa en el uso de la palabra del honorable diputado Juan Diego Vázquez. Sí. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ministro, y agradezco el detalle. Para puntualizar, entonces, ¿ustedes están preparados con este presupuesto para salir a buscar alrededor de 5.8 mil millones más en deuda? ¿Me confirma, ministro? Para responder el señor ministro. Para contestarle al diputado. Bien, cuando uno está analizando el tema de la deuda, empresa privada, donde sea que uno lo está analizando, yo creo que lo importante es en cuánto va a estar aumentando la deuda, ¿no?, con respecto a las operaciones que nosotros estaremos manejando en el presupuesto del próximo año. En ese sentido, la deuda estaría aumentando en aproximadamente 2.812 millones de dólares. El aumento en la deuda. No confundamos las operaciones financieras totales con el aumento en la deuda, ¿ok? De los 5.812 millones que se estarían, sí, haciendo operaciones en el mercado, incluyendo manejo de pasivos, que es lo que se hace con el refinanciamiento, hay una parte, ¿ok?, que no afecta el tamaño de la deuda,
que es la que tiene que ver con estos manejos pasivos que alcanzan los 3.000 millones de dólares. El aumento de la deuda, entonces, sería aproximadamente 2.812 millones de dólares. Continúe, señor diputado. Gracias, presidente. Ministro, significa que vamos a tener más deuda para el país. Usted hablaba al inicio de cómo le pareció o no le pareció que fue formulada la pregunta por parte de un periodista. Ni siquiera sé a quién se refiere, pero yo creo que todo el país está pendiente de esta discusión que se extiende a muchos más días que solamente hoy, preocupados por el futuro de las finanzas de un país. Porque ha habido debates entre personas reconocidas de dentro y fuera del área del ámbito público, pero al final todos coincidimos en que el buscar más deuda es delicado. Y me quedo con una palabra que usted dijo: pedir prestado para operación no es sostenible. Y si bien el número se va moviendo a una realidad que usted ve como más conveniente, lo cierto es que aún hoy parte de lo que pedimos se va, entre otras cosas, en planilla. Lo que, como usted plantea, no necesariamente es sostenible. Yo le tengo una consulta puntual, señor ministro. Usted habló de que el aumento en la planilla, que del 2019 al 2024, según el presupuesto, está aproximadamente o sobrepasa los 1.000 millones de dólares en gastos de planilla, y dijo, me corrige, que el 20% de ese aumento es producto de leyes especiales. El otro 80%, ¿a qué responde? Ministro. Presidente. Para responder, le ofrecemos la palabra al señor ministro. Coloque el micrófono. Gracias, voy a contestar parte y le voy a pasar la palabra aquí al director de presupuesto. Algo que yo quiero dejar en claro. Okay. Lo que yo dije en mi presentación a todos era de que para los años 2021 hubo que pagar operaciones con préstamos. Operaciones, parte de los subsidios, también lo que mandamos nosotros a la Caja Seguro Social, que todos los años mandamos 1.000 millones de dólares. O sea, yo aclaré bien para el año 2021 y si se fijan, después yo presenté incluso una gráfica. Fueron para el 2021 que se hizo dentro de una estrategia realmente planificada durante 2 años en que los ingresos corrientes cayeron en 4.500 millones de dólares y eso es lo que yo llamaba la política de estabilización automática o, en otra manera, una política anticíclica que nosotros seguimos realmente que se ven, para mí, los resultados tangibles. Así que los préstamos de este año, del próximo año, de ninguna manera se están usando préstamos para pagar operaciones. No se están usando préstamos para pagar operaciones. Yo dejé eso muy claro en mi presentación, que era parte de la estrategia. Y yo dejé muy claro que seguir pagando operaciones con planilla o otras operaciones no es algo sustentable. Lo dejé muy claro y también dejé claro entonces en qué ruta ya nosotros nos estábamos realmente dirigiendo. Sí, la parte que tiene que ver con leyes especiales se toca porque pensamos que era un tema importante de tocar, ¿no? Lo que sí, las cifras que yo presenté creo que eran del 20 al 23, que las planillas del 20 al 23, total del gobierno central, en ese periodo son un poquito menos de 20.000 millones de dólares. De esas cifras, de esos años, aproximadamente el 20% se debe ¿a qué? A leyes especiales. Es decir, los aumentos en pagos que se han tenido que hacer en leyes especiales a partir del año 20. ¿Por qué lo presenté? Bueno, lo presenté nada más porque sí, yo creo que es bien importante dar aporte para que cada vez se entienda mejor, ¿no?, el tema del caso de las planillas, ¿no? Así que por eso yo presenté el impacto que tiene las leyes especiales realmente, no solo ya en las rigideces que implican desde el punto de manejo presupuestario y flexibilidad de manejo a través del tiempo, sino el hecho del porcentaje importante que solamente en 4 años que se pagaron planillas que representan los pagos adicionales que se están haciendo por leyes especiales, y no estoy haciendo ninguna apreciación subjetiva sobre el tema de las leyes especiales, quiso hacerlo nada más como un tema de aporte. Así que
Si nosotros hubiéramos quitado el aumento de las leyes especiales, entonces realmente hubiéramos visto un valor total de la planilla, cuidado que inferior a la que había en el 2019. No sé si le pudiéramos dar aquí la palabra al director de presupuesto si quiere adicionar algo a mi respuesta para quizás hacer lo más claro posible a la respuesta que le podemos dar al diputado. Tiene la palabra el señor director de presupuesto. Gracias, señor presidente. Fíjese, en el cuadro que se presentó hace unos minutos sobre la inflexibilidad de lo que corresponde al gasto de servicios personales, se resumió que el aumento por leyes especiales representa 324 millones para el próximo año. El aumento de la planilla el próximo año son 336 millones. Eso significa que el 96% del aumento de planilla del próximo año corresponde a leyes especiales. Y el 4% representa aumentos por anualizaciones, aumentos por cambios, por ascensos que han habido en algunos funcionarios no amparados por leyes especiales. Es realmente las leyes especiales las que están marcando el paso en lo que se refiere al aumento de la planilla. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Presidente, para cuestión de orden, una consulta. ¿Qué tiempo me queda ahí, disculpe, para poder organizarme? Correcto. ¿Y sin el tiempo del receso que usted solicitó? Gracias, presidente. En ese caso es que me quedan escasos 8 minutos en caso que me pase para que me apunte a segunda vuelta, presidente. Ministro, entonces quedan decenas de millones para el presupuesto de este año que van en ascensos y que van en ajustes que no tienen que ver con leyes especiales. Esos ascensos están sujetos a la carrera administrativa, es decir, los ascensos o los aumentos de salario están haciendo fuera de leyes especiales, se hacen por concurso, mérito, evaluación de desempeño, seguimiento de resultados o alguna de esas realidades, ministro. Para responder el señor ministro. Señor presidente, pediría que le diéramos la palabra al director de presupuesto de la Nación, presidente. Tiene la palabra el director de presupuesto, Carlos González. Gracias, presidente. No son decenas de millones, son 12 millones la diferencia. Es algo, como expliqué, que se origina por anualizaciones. Sí, puede haber ascensos de personas que pasaron de un rango menor a otro cargo de mayor complejidad. Cuando son por carrera, son cargos de carrera, tienen que ser a través de un concurso, tienen que ser a través de un proceso y tienen que ser reconocidos por la Dirección de Carrera Administrativa. No necesariamente se da este proceso. En algunos casos se da por necesidad del servicio. Es decir, se da ascenso a la persona en forma interina hasta que se complete el proceso. Entonces, es un procedimiento que en la medida que se vaya perfeccionando el sistema de carrera administrativa de Panamá, debería ser más eficiente. Yo, en ese sentido, tengo que reconocer que no es un proceso expedito y a veces hay demoras en la selección siguiendo este procedimiento de ley. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Yo me quedo con eso entonces, con que más allá de las leyes especiales, que en la gran mayoría tampoco contemplan una evaluación, ustedes están aprobando aproximadamente 12 millones en ascensos, en aumentos, es decir, en mayor gasto a la planilla, que tampoco está sujeta a una evaluación real, porque además, aquí bien el director del presupuesto lo acaba de decir, hay que perfeccionar la carrera administrativa. El primer paso sería buscar cómo, y usted lo dijo también en su intervención a nivel de todo el país, profesionalizar a los panameños para que a través de esa educación de la que usted hablaba, podamos empezar a tener mayores ingresos y mejor calidad de vida.
Lástima que usted, ministro de Estado, arrancando el gobierno, quitaron a través de un decreto de gabinete la condición en cada manual de operación de cargo de preparación académica por experiencia. Tirando por tierra todo lo que usted dijo, ustedes al inicio del gobierno lo tiraron a tierra, porque los ascensos, los nombramientos de esos 12 millones de este año, con otros muchos millones en los últimos 4 años que se han hecho, se hacen al margen de la capacidad y de la evaluación real de cada persona, y eso es lo que le molesta al ciudadano que está allá afuera. Que mientras que, a diferencia de lo que usted plantea, porque me quedo con eso, usted dijo que usted presenta la estadística que puede. Yo le voy a decir la que usted no quiere presentar. El INEC, la Contraloría, había un número de 1.920.000 personas ocupadas a agosto de 2019. Ese número hoy, según lo que usted presentó, es menor. Es decir, usted cuando dice que están generando empleo formal, mienten, porque no están generando empleo formal. Que si se han podido regresar a la realidad en la que ustedes plantearon, en la destrucción de la economía que plantearon, a partir de la pandemia, bueno, era lo esperado. Porque la misma tabla que usted enseñó, en la que no se detiene y no habla, es que nuestro crecimiento es mayor, como siempre lo digo, porque nuestro descenso fue marcadamente mayor. Y es importante entender eso a la hora de, antes de aplaudirnos, entender que a mayor caída, bueno, ojalá mayor crecimiento, que así se hizo. Pero además, yo le hago un análisis que la propia ministra señaló como correcto. Entre octubre de 2021 y abril 2022, la tasa de desempleo bajó, pero debido al aumento de los informales y los funcionarios. Escúchenlo bien, colegas, de 101.000 empleos creados entre octubre de 2021 y abril 2022, la cifra que el ministro más o menos planteó, 60.000 fueron informales. 11.300 funcionarios, para los que dicen que no contratan, lo que pasa es que votan y contratan a los que sí son amigos suyos. En conjunto, un 70% de la expansión del empleo fue producto del informal y el servicio público. Pero los formales, de los que usted habló, y que son los más importantes porque cotizan, porque pagan impuestos, porque traen seguridad social para ellos y para el resto, porque generan real economía para el país, fue menor. Porque si el 70% de la expansión fue funcionarios e informales, todo el resto queda en la formalidad. Es decir, no se están generando empleos formales para alcanzar ni siquiera la tasa de empleo formal que ustedes encontraron cuando llegaron al gobierno, y no se puede decir que se hace. Dicho esto, y entendiendo que me quedan aproximadamente 2 minutos, yo nada más quiero decir, para que quede para la segunda vuelta, mi preocupación. Este proyecto de presupuesto que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas tiene más de 30 artículos menos que la ley pasada. Y es porque el ministro Alexander está quitando de la ley, es decir, quitándose de encima una serie de trámites que limitarían lo que usted hace y deja de hacer con la plata de todos. De lo que puedo destacar, por ejemplo, este presupuesto no habla de cuánto van a pagar en viáticos. Por lo que si usted quiere pagar mañana 1.000, lo podría hacer perfectamente. Porque esta nueva propuesta de presupuesto, de ser aprobada como está, no plantea viáticos, no plantea uso de celulares, no plantea asignación de escoltas, no plantea claridad en consultorías, no plantea cómo hacer los cierres, no plantea los derechos reconocidos en las carreras públicas, no plantea el control previo y no plantea una serie de avances que había, entre los que termino el avance que esta comisión, con esta dirigencia, puso en marcha, que es la obligatoriedad de que estén aquí para presentar presupuesto. Eso que a todos nos interesa y que esta comisión, repito, creó, este presupuesto lo quita. Por lo que estamos sin duda alguna retrocediendo en fiscalización del presupuesto, que es una labor propia de esta asamblea, de esta comisión, y que en vez de hacer crecer, estamos echando hacia atrás. Repito, hay más de 30 artículos que están en la ley vigente, que han estado en las leyes históricamente y que en este presupuesto no están. Por lo que le va a quedar al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de decreto o de otras ordenanzas legales, a su conveniencia decidirlos. Eso es sin duda alguna un retroceso. Gracias, presidente. Entiendo que el tiempo se me agotó para la segunda vuelta.